El país registra mucho mayor conflictividad laboral de la que se había visto en los últimos años. Ahí está el caso de las huelgas de maquiladoras en Tamaulipas, en Matamoros, pero también abajo el Acente en Michoacán y también hoy en Oaxaca. La cuarta T nace marcada por mucha mayor conflictividad laboral de la que se había visto, en efecto, en los últimos años. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos rápido a ver esta información y arrancar directo aquí con nuestro debate de hoy. La conflictividad laboral asoma en varias regiones del país cuando el salario mínimo experimentó apenas el mes pasado su mayor incremento en 3 décadas y la perspectiva es de mayor elevación por las exigencias laborales de los socios comerciales en el TEMEC, aunque el tema preocupa a las cúpulas empresariales nacionales por la eventual salida de empresas del país. El pasado viernes, 48 maquiladoras de Matamoros estallaron en una huelga que puede alcanzar hasta 70,000 trabajadores en demanda de aumento salarial de 20% y un bono anual que piden se ajuste el incremento de 100% del salario mínimo en la frontera que dio el nuevo gobierno. Simultáneamente, en Michoacán, la CENTE mantiene un bloqueo en vías de tren en demanda del pago de salarios y aguinaldos que reclaman los maestros de la entidad, cuyos sabotajes a la red de comunicación han ocasionado ya pérdidas millonarias al aparato productivo en 2 semanas de movilizaciones. La conflictividad laboral es un desafío para el nuevo gobierno. ¿Puede controlarlo? Posturas. 1. El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, informó que se han logrado un acuerdo previo con unas 20 empresas para un incremento salarial y bono único, pero aún no se han firmado los convenios. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los maestros de Michoacán que mantienen bloqueos en las vías de tren a que tengan conciencia y que lo retiren, luego de que el gobierno federal transfirió 1,000 millones de pesos al gobierno estatal como apoyo para que la entidad cumpla con sus pagos pendientes con los docentes. 3. La sección 22 de Oaxaca se adhirió al movimiento y dijo que determinó el paro de labores en escuelas normales debido a que reportan 7,500 casos que no han recibido salario. Si no hay respuesta favorable de Esteban Moctezuma, se estará tomando una mayor decisión, indicó el magisterio. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay una conflictividad laboral en el país que no se había visto en los últimos tiempos y para muchos la pregunta es si se trata de un botón apenas de muestra de la inestabilidad que en ese campo, en el campo laboral, está por venir. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros la maestra María Chelhuanzi. Muchas gracias, maestra. Gracias. Ciencias Políticas de la UNAM y además experta en asuntos sindicales. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, Juan Ortega, especialista también en asuntos, movimientos sociales y movimientos sindicales. Muchas gracias por estar, un placer de verdad tenerte, un privilegio. Gracias, José. Buenas noches a todo el auditorio, a todos los... Muchas gracias. Paco Moreno, como todos los martes aquí con nosotros, muy amable. A la orden, Paco. Gracias. Juan Villafuerte, líder de los sindicatos de la industria maquiladora allá en Matamoros. Sí, muchas gracias por recibirnos. Y Saludos. si quieres me voy a arrancar contigo. Claro me llama sí. la atención, hablando de la huelga que tienen ahí el viernes, estalló una huelga, 45 empresas maquiladoras que puede implicar cerca de 30,000 personas. Así Buena parte organizada o por lo menos difundida la información en redes sociales y el temor de que sea el botón de muestra que se extienda a otras partes de la frontera. Lo que exigen es 20% de incremento salarial y un bono de 32,000 pesos. Así es. Después del decreto que elevó el gobierno federal al doble los salarios, el salario mínimo en la frontera. Así es. Definitivamente, pues sí, sabemos que es una situación bastante atípica, porque lo que viene a generar o a motivar más esta inconformidad es que se anunció desde mucho tiempo antes por parte del candidato y después ya una vez electo y luego ya presidente constitucional el aumento a los mínimos en la frontera al doble. El sindicato que me honro en dirigir tiene una cláusula que establece que lo que se aumente a los mínimos
se transmitirá a pesos y luego lo que resulte de esos pesos pues se aumente a los tabuladores. Y en este caso se estaba haciendo un pago único, se sumaba a los 365 días por lo que resultara de aumento de los mínimos y se daba de inicio de año. Pero justo cuando viene el aumento es cuando mayor conflictividad se da. Así es. Y hay preocupación, por ejemplo, en Index sobre la salida de empresas maquiladoras de la región. ¿Es cierto? Sí lo han manifestado y hemos estado nosotros pues muy pendientes de toda esta cuestión. Aquí lo que impera y lo que nace esto es la cláusula que tenemos en los contratos colectivos, que bueno, ante esa pues toda la base trabajadora, el sindicato en sí, pues no podemos renunciar a ella, ¿verdad? Puesto que está clara y definida. Sí, en una parte lamentamos que impacta en gran parte a algunas de las empresas, pero a la vez, bueno, pues viene el resultado de una economía para el trabajador que pues también ya la estaba necesitando. Atípica, dice la situación en Matamoros. María Cherguán, ¿tú cómo lo ves? Porque tenemos el contexto, y el contexto es las leyes, las reformas a las leyes federales que vienen, Ley Federal del Trabajo, y sobre todo las presiones que ha ejercido, paradójicamente lo comentaba con Joel Ortega antes de empezar, el gobierno de Estados Unidos, para que se incrementen los salarios y el poder adquisitivo, sobre todo en esa industria. Sí, ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que hacer dos lecturas de lo que está ocurriendo en materia laboral. Una es la lectura estrictamente coyuntural, uno de cuyos detonantes fue precisamente el incremento de los salarios mínimos, que yo creo que no viene sino a manifestar las grandes contradicciones que genera que en este país los salarios se fijan por decreto y no por negociación colectiva. O sea, yo creo que esto puede ser efectivamente la punta de lanza de una serie de movilizaciones. Ni siquiera se fijan por mercado, que es lo que generalmente dicen los empresarios. Es por decreto. O sea, el aumento del salario mínimo fue por decreto. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, históricamente ha ocurrido en México. Antes era estrictamente el Banco de México quien fijaba incrementos salariales, los niveles, y ahora, bueno, fue literalmente pues una decisión del presidente. ¿Y dónde está lo atípico, si coincides o no con el calificativo que acaba de poner Juan sobre la mesa? Precisamente en el incremento que hubo al salario mínimo, que va a impactar, no solamente, estamos en enero empezando, o sea, esto sin duda va a tener efectos en negociaciones contractuales de todos los sindicatos que tienen negociaciones reales a lo largo del año. O sea, son pocos en realidad, hay que decirlo, en México la negociación colectiva está muy destruida. Pero sí hay sindicatos y además tienen una gran capacidad de movilización y de protesta los que tienen contratos colectivos que indudablemente no van a aceptar incrementos salariales menores al porcentaje que se le dio al salario mínimo. Entonces, esto es lo atípico, vamos, que hay un incremento inusual al porcentaje del salario mínimo, ¿sí?, pero que sigue siendo salario por decreto. Esto es parte de la contradicción, o sea, no es un salario concertado. O sea, lo que estás diciendo es que el incremento del salario lo que desató un poco las expectativas desde la disidencia, Joel. ¿Cómo lo ves tú? ¿O están cambiando los actores, o el sindicalismo, o los controles sindicales se han debilitado? ¿Tú cómo ves? Yo creo que para bien, y de manera inesperada para la llamada cuarta T y para todos, estamos, te lo decía antes, ante una suerte de insurgencia sindical. En un país donde los salarios son más bajos de toda la región, donde es una vergüenza que sean los representantes de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en el asunto de la TEMAC los que hayan tenido que plantear un incremento salarial. Las maquilas. México, como los tigres de Asia, comenzó este proceso hace varias décadas. 3 décadas. Tres décadas. Mientras en Tailandia, en el conjunto de los llamados países de los tigres asiáticos, los salarios se incrementaron y hoy son el triple que los salarios mexicanos en maquiladoras. Aquí se quedó atrás. Y aquí yo quiero entrar al tema de fondo. No se trata de las personas. Yo creo que está a lo mejor este asunto del incremento del salario mínimo puede ser el detonante, pero hay que ir más lejos de los detonantes. Por ejemplo, cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, pues el detonante fue el atentado contra el archiduque de Sarajevo, pero detrás estaba todo un contexto de conflicto de las potencias que estaban emergiendo. Y yo creo que aquí hay que ir a lo mismo. No es porque hay un riesgo
el responsable de esto, se puede decir, es el presidente López Obrador por haber incrementado El salario. Y duplicado en la frontera. Ajá. Yo creo que no es eso. El fondo es que tenemos un país casi con un siglo de que los sindicatos han sido instrumentos de control del Estado. Desde cómo se organiza. Este es un país donde hay unas cosas que son verdaderamente aberrantes. Toma de nota de la dirección de un sindicato, que la toma la Secretaría del Trabajo. Registro ante la Secretaría del Trabajo. O sea, tú dirías, lo que está en crisis son los mecanismos de control. Lo que está en crisis es eso, y el sistema de control. No puede ser que en el siglo XXI sigamos teniendo un aparato donde los trabajadores no existen. Déjame contrastar con Paco. Paco, si alguien trae experiencia en el mundo sindical, eres tú. Has sido diputado por la CTM mucho tiempo, además secretario particular de Rodríguez Alcaine. Conoces bien el mundo sindical. No sé si coincidas, y déjame traer otra vez el tema del calificativo atípico. ¿Qué es de atípico? Si crees que es atípico, o si coincides con Joel o con María en explicar qué es lo que está detonando esta conflictividad laboral. Me refiero a dos cosas. Ajá. Particularmente a que todos los mexicanos, no importa el origen que tengamos, lo primero que tenemos que respetar es nuestro marco jurídico. Y tenemos que respetar lo que diga la Constitución. Al día de hoy, lo que tenemos que respetar es la Constitución y las leyes laborales que tenemos. Si no estamos de acuerdo con ellas, si quisiera hacerse alguna modificación, nos tendríamos que referir a esas luchas de orden política, como habla el señor, para que entonces nuestras posturas legislativas fueran diferentes. También coincido con lo que dice el señor respecto a qué hay de fondo de esto. ¿Qué hay de fondo? Hay una insurgencia en donde le estamos tirando a todo porque queremos rehacer todo. Y México es un país que tiene que seguir con seguridades, es un país que tiene que seguir avanzando, no en beneficio de nadie más que de los mexicanos, pero siempre anteponiendo el respeto a la Constitución. Juan, tú, esta palabra, insurgencia sindical, ¿te parece muy gruesa, te parece exagerada o te parece que describe lo que está sucediendo allá en la frontera? Para mí describe lo que está sucediendo. Y bueno, algo que yo sí quiero remarcar y recalcar, o sea, hay de sindicatos a sindicatos, o habemos de sindicatos a sindicatos, ¿verdad? Hay mucha gente o hay mucha opinión generalizada de que los sindicatos somos, ¿verdad? Corrupción, somos manejo de gobiernos, etcétera. Quiero decirles que en el caso nuestro, y lo remarco porque estamos fundados en 1936 y pues hemos pasado por muchas etapas, y actualmente la organización no se funda más que nada en eso. O sea, somos más que nada líderes sindicales. O sea, atendemos, vemos, se genera muchísimo apoyo social que el mismo sindicato genera. O sea, las cuotas sindicales, se regresan en muchos beneficios, medicina, vivienda, muchos. O sea, entonces, cuando yo escucho así que todos los sindicatos somos tasados de una manera, pues no me parece justo. Pero es estigmatizado. Sí, pero sí la insurgencia, sí, siempre queremos más. Yo, su servidor, me siento un trabajador, me siento un líder, me siento un obrero, y quisiera más siempre para la gente. Es más porque pues tengo enseguida ahí los vecinos americanos, ¿verdad? Por ejemplo, sus sueldos, cuando ellos se retiran, sus atenciones, y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos? Esa es la pregunta, Así. ¿Por qué en México no? Yo difiero aquí del diputado, no lo voy a llamar señor porque parece que para él es ofensivo y lo usa por eso. ¿Es ofensivo qué, perdón? El término que usó para referirse a mí, pero en fin, lo que quiero decir es esto. Bueno, hace unos meses, masivamente, 30 millones votaron exactamente en la idea contraria a la que dijo aquí el diputado. Hay que mantener el progreso. ¿Cuál progreso? Un progreso con salarios por debajo de toda la región, por debajo de Guatemala, de Honduras. En Honduras a los migrantes que vienen hacia acá les están diciendo, a pesar de que en México hay salarios menores que en Honduras, pues hay que ir. Esto tenía que reventar. No puede ser, dice la Biblia,
por sus frutos los conoceréis. Bueno, un país con estos salarios rezagados, prácticamente sin huelgas. Apenas hace una semana vimos huelgas de rama o nacionales en Argentina, en Francia, en Italia. Aquí hace que bien que citó, la CTM se fundó en 1936, efectivamente, producto de un proceso largo anterior que venía de la CROM, de la Confederación Sindical Unitaria de México, y de una política equivocada. Pero fíjate, Juan también puso sobre la mesa, hay distintos tipos de sindicatos y hoy tenemos ejemplos palmarios de situaciones diferentes. Estoy viendo, por ejemplo, la huelga en Tamaulipas, pero María, estamos viendo también, por ejemplo, el caso de la CENTE en Michoacán y en Oaxaca, donde la demanda es páguenme salarios y prestaciones o aguinaldos. Y aun cuando se ha erogado ese recurso, se mantiene el sabotaje de las vías de comunicación. Es decir, el movimiento sindical es mucho más amplio y heterogéneo. Es muy amplio, definitivamente. Yo hace un momento decía que había que hacer dos lecturas. Una, la coyuntural, que en buena medida fue detonada por el incremento de los salarios mínimos. Pero al final de cuentas la que más importa es la lectura, digamos, estructural. O sea, ¿qué tipo de contradicciones está generando esta efervescencia de los trabajadores que están, desde luego, haciendo reclamos absolutamente legítimos, pero que está, al final de cuentas, chocando este tipo de demandas con estructuras sindicales muy anquilosadas? O sea, el caso del CENTE es muy particular, del CENTE y de la CENTE, porque siempre ha habido ahí una situación francamente atípica. Es un sindicato, bueno, pues al final de cuentas, quien tiene la titularidad de las relaciones laborales con la SEP es el CENTE. En los años 70 se funda la CENTE como una disidencia. Una disidencia. Ajá. Bueno, pero a la postre lo que ha venido ocurriendo, algo que los gobiernos anteriores no han podido resolver, o no han querido resolver, yo diría más bien, es normalizar la situación. Tenemos el caso de un sindicato que atípicamente están ejerciendo dos organizaciones la titularidad de las relaciones laborales. Yo no quiero decir contrato colectivo porque no tiene negociación. Pero además ya históricamente, esto es una situación muy atípica porque al final de cuentas lo que se convierte esto es en un juego de poder. En el que en última instancia a veces la situación de los trabajadores, la situación de la educación es lo que menos importa. Pero entonces, ¿por qué no? Perdón. Sí. Yo creo que en México tendemos, y eso nos costó tantos años de dominación del PRI, a pensar que somos marcianos. En todo el mundo sindical, prácticamente, en Italia, en España, en Francia, hay libertad sindical. Dentro de una misma empresa, puede haber varios sindicatos, o de una rama del servicio público, hay varios sindicatos. Aquí, por esa perversión del origen del movimiento obrero mexicano, ha sido restrictivo, aunque solo hay contrato colectivo único y titularidad. Allá hay titularidad múltiple. O sea, restrictivo, es un marco restrictivo. Lo está viendo usted en los maquiladores, hay un sector. Sí. No sé qué tan numeroso sea, que está enfrentado al sindicato de usted. Si hubiera libertad sindical, pues habría sindicalizados con usted, con la CTM, y sindicalizados con otros. Con otros. Conflictividad laboral que está, y sobre todo la que parece o se asoma en el futuro. Juan Villafuerte, líder del sindicato de maquiladoras de Tamaulipas, ¿cómo van a enfrentar desde una industria tan específica, pero con la presencia económica que tiene en toda la línea fronteriza, las reformas que parece que vienen a la Ley Federal del Trabajo, las derivadas del TEMEC, de las negociaciones en las que el propio presidente Trump presionó fuerte para que México elevara sus salarios? Pues, como lo comenté al principio, hay de sindicatos a sindicatos. Nuestro sindicato está preparado para todos esos cambios. Nos estamos preparando de hace tiempo, concientizando a nuestros compañeros que hay la libre sindicalización, por llamarle de alguna manera, que estamos puestos y dispuestos y expuestos a todo ese tipo de cambios. O sea, si empieza el líder, que es su servidor, a hablar de esos temas, bueno, pues el resto de la gente ya está inmersa en esos posibles escenarios, ¿verdad? Eso sí, y bueno, también reconocer sí que esta mejoría económica no nace precisamente de México, sino nace de iniciativa de otros países que, como Canadá y Estados Unidos, que lo dijeron muchas ocasiones firmemente que había que mejorar los salarios en México. Bueno, entonces
de esto también, pues los obreros de la frontera, pues dijimos, bueno, pues a lo mejor es nuestro tiempo, vamos allá a demandar una mejor condición de vida, que a pesar de que hay contratos, el nuestro trae cláusulas muy importantes como esa y algo otras más, a pesar de eso siempre va a haber la necesidad de mejoras, de mejoría. Vienen empresas cada vez de mayor renombre, de mayor envergadura a nivel internacional, y bueno, pues nosotros también queremos tener una mejor condición de vida, una mejor condición en todos los aspectos, trabajando en esas empresas. Juan dice que se han estado preparando allá en el norte, en Matamoros, La Maquila, una industria específica con características muy particulares, pero yo te preguntaría, ¿hay otras partes del país? ¿Tú crees que están preparadas las estructuras sindicales para una transformación de esta naturaleza, de apertura, es muy difícil libertad sindical? Es muy difícil hablar sobre un tema o dar consejos sobre un tema cuando no lo ha sido. Me parece que la diversificación que tenemos entre el tipo de sindicatos que hay en el centro del país, el tipo de sindicatos que hay en el norte o en el sur, es totalmente diferente, porque así nos lo ha dicho la propia historia. Y vuelvo a lo mismo, a donde le tenemos que apostar nosotros es a tener la madurez, el respeto de avanzar en las leyes que sean en conveniencia para los trabajadores. No quisiera yo, por ejemplo, ahora estar en los zapatos de mi líder, porque las grandes transformaciones de los países surgen regionalmente con movimientos sindicales. ¿A qué tipo de movimiento sindical le queremos apostar que sea en beneficio del propio país? Aquí no es una postura de orden ideológico o político, es una postura que beneficie al ser humano para que ese ser humano tenga una mejor vida, no solo en calidad, sino es en expectativas propiamente generacionales. Es el rol que vamos asumiendo sociológicamente cada uno de nosotros para ir perfeccionando ese concepto de Estado, sin ideologías. A ver, tú usaste la palabra insurgencia, Joel, sí. Y te diría, ¿cómo va a vivir la insurgencia desde tu punto de vista? Los sindicatos de La Maquila, allá en el norte, ¿qué esperas de esa insurgencia, por ejemplo, en el sindicato de Pemex, con Romero de Champs, o con la CENTE en Oaxaca y Michoacán? ¿Cuáles son tus escenarios para las distintas Yo esperaría, organizaciones? es un tema que extrañamente yo creo que no sé si vamos a estar todos de acuerdo, se dejó un poco en la zona gris, el tema laboral. Sí. Ha habido el tema de la corrupción, el tema del huachicoleo, el tema de, no sé, una cantidad de temas. Pero el tema central para mí de una sociedad es el tema de los trabajadores. ¿Y por qué se dejó en esa zona gris? Se dejó en una zona gris, creo, esa es mi explicación. Porque no había bronca. Porque no había bronca, porque eran administrados los conflictos. Porque eran administrados los conflictos por una estructura que creo, y subrayo, independientemente de las personas, por definición tiene que cambiar. Y yo creo, espero, porque he escuchado, aunque un día dice una cosa y luego otra, que María Luisa Alcalde, cuyos padres son de trayectoria sindical, abogados sindicalistas de toda la vida, disidentes, ella ha planteado el asunto de la libertad sindical, porque no es solo el tema democrático, es muy importante, claro, que haya democracia, que haya elecciones, que los trabajadores conozcan a sus dirigentes, sus contratos. Hay sindicatos llamados de protección que se crean antes de que haya trabajadores, las empresas los contratan. ¿Para qué? Pues para inhibir, para impedir. Hay empresas como Walmart que se enorgullece a nivel internacional de no haber tenido una huelga. Bueno, eso es aberrante. A lo mejor soy un poco doctrinario y no lo escondo. Para Marx, la diferencia del capitalismo con todos los modos de producción anterior era una muy sencilla: la capacidad que tenían los trabajadores de vender libremente su fuerza de trabajo. A ver, María, ¿y tú ves que esa capacidad se pueda desatar en sindicatos que estamos viendo? A ver, claramente, hoy lo que estamos viendo en Michoacán están extorsionando al Estado mexicano. Definitivamente, no, mire, aquí el tema, creo yo aquí difiero un poco del compañero Joel. Yo creo que el tema laboral sigue estando en zona gris. O sea, el hecho de que haya incrementado el salario, con todo respeto, para mí no significa nada. O sea, porque si hay un ámbito
que efectivamente quedó rezagado en los procesos de democratización es el ámbito sindical, el ámbito laboral. Y francamente yo no estoy viendo de parte del actual gobierno ninguna definición en positivo. Incluso a mí me sorprende mucho la posición del propio presidente López Obrador, tengo que ser muy franca como académica, en el sentido de que prácticamente están dejando solo al gobernador. O sea, parecía incluso hacer hasta una revancha personal, el señor se va a Europa, entonces que lo resuelva como pueda. Digo, finalmente hay daño a instalaciones federales. Bueno, la planta productiva, pérdidas económicas yo millonarias. Yo no estoy viendo ahí una respuesta sólida por parte del gobierno. Yo creo que el tema laboral sigue siendo zona gris, sigue siendo moneda de intercambios políticos. Yo realmente vería que el tema entrara de fondo en la agenda política, planteando una serie de transformaciones sustantivas, como es, por principio de cuentas, de qué manera el gobierno se va a ir saliendo del ámbito laboral. Y yo no veo claridad cuando que el gobierno mismo es el que está fijando el salario mínimo. El salario mínimo es global de este país. Eso parece que es un punto central. Sí, es un punto si el central, gobierno, como ha sido tradición o históricamente, va a salir del ámbito laboral, conflictividad laboral que estamos viviendo. Juan, voy contigo. Sí. Estamos en una zona gris. Hay un elemento que me llama la atención, las redes sociales. Conocimos del conflicto de Matamoros por las redes sociales. Es que está saliendo el del sindicalismo de la zona gris, o hay nuevos elementos como las redes que están Yo creo que esa esa zona gris quiero entender, pues el no avance, el no desarrollo, quiero entender lo que eso sea. Y sí, mi opinión es que somos víctimas de esas circunstancias, los obreros, de que no hemos podido desarrollar, no hemos podido avanzar tal cual debería ser como seres humanos. Y sí, también aunado a estas nuevas herramientas que son las redes sociales, que son muchísimas. Antes había ciertas oficiales, ahora son otra más otra más otra. Y son anónimas la mayoría. Pues sí, por eso dije, había ciertas oficiales, ¿verdad? Ahora no sabes qué tan oficiales son o no son. Y bueno, es una especie de fuente ovejuna, ¿no? Yo lo digo como, ahora traemos el arma en la mano, ¿verdad? Ahora sí traemos un arma en la mano y vamos a disparar, sea lo que sea, cueste lo que cueste, no medimos, ¿verdad? Eso es lo que actualmente estamos viviendo. Bueno, pues hoy también tendremos todos los sindicatos y todos los organismos y todos los gobiernos, pues tener que ver cómo transitar, cómo avanzar, cómo estar dentro de esa nueva forma, que es algo diferente, algo diverso. José, quisiera, porque adelante. Soy pésimo comunicador, quisiera ser como el presidente, es muy buen comunicador. Sí. Y yo dije lo contrario, o la doctora me entendió mal. No, lo que creo que determinó este triunfo, dejó omitido, en zona gris fui el que empleó yo eso, el asunto laboral. Es el gran déficit del gobierno del presidente López. Déjame retomarlo. Incluso déjame retomarlo. Desde la alternancia en el 2000. Desde luego. Desde la alternancia en el 2000, en efecto, quedó rezagado el tema laboral. Y entre otras cosas porque el gobierno no se retiró, digamos que del mundo del trabajo. Sin embargo, yo te preguntaría, va para los dos. ¿En la cuarta T ustedes sí ven al gobierno retirándose del ámbito laboral o no? No, y aquí María Luisa va a coincidir. ¿Cuál es la esencia de un Estado que tenga Estado? Tener gobierno, facilitar la vida. Ningún gobierno se puede alejar de lo que sean las determinaciones de Estado. Y sin entrar en mayores discusiones, me encantó leer a Marx en cierta época de mi vida, pero no veo ahora un Marx injertado en un mundo globalizado, en donde a lo que le debemos de apostar es a una cosa, al bien del trabajador, del ciudadano, desde el ámbito que sea, respetando la Constitución y las leyes vigentes. Si los programas legislativos dan una alternativa, como las que tuvieron, pues ahora hay que ver que esos que están actualmente en el Poder Legislativo tengan la capacidad, la conciencia, el arrojo y la destreza para hacer un cambio en esas leyes laborales, no a favor de unos y en desencuentro de otros, sino en redondo a favor de todos los trabajadores. Bueno, pero va a haber una reforma laboral real. Eso pasa en cualquier caso por el papel que juega el gobierno dentro del mundo laboral. Siempre. ¿Tú qué crees?
Yo creo que a mí no me sorprendió que no hubiera cambios en materia laboral significativos en los gobiernos anteriores, pues, por la connotación político-ideológica de esos gobiernos. Lo que sí me sorprende muchísimo es que un gobierno que se dice de izquierda, o sea, tenga estas omisiones. O sea, es muy grave históricamente, políticamente es muy grave que haya estas omisiones, que el tema laboral quede en un plano absolutamente secundario, que la aparente prioridad del mundo del trabajo para el actual gobierno sea pues, un programa absolutamente clientelar. Esto sí yo lo digo sin ningún temor. Pues este tema de las becas, o sea, es un subsidio a los empresarios para explotar libremente a los jóvenes. O sea, que me perdonen con todo respeto, es eso. O sea, si de algo venimos padeciendo en este país en los últimos años, ha sido de jóvenes, yo lo digo porque lo veo con mis alumnos y conozco muy a fondo, he hecho investigación empírica en el mundo del trabajo de los jóvenes. O sea, el promedio salarial de los jóvenes que estudian, que están estudiando y que trabajan, son 2.400 pesos mensuales. Ese es el promedio. Entonces, obviamente muchos van a preferir tomar una beca. 3.600. Bueno, entonces, digo, el programa por favor, de jóvenes pero al construyendo. final esto se va a traducir en votos. Perdónenme, o sea, la intención es más va en esa dirección. Vienes, Lo ¿tú que estás ha viendo dicho lo mismo? la ¿Estás doctora, preocupado por la parte clientelar? No, por supuesto. Lo que ha hecho la doctora es centrar este asunto de los ninis, que les va a dar 3.400 pesos, 3.600 a casi 3 millones. Se trata de un subsidio a la empresa, al capital. Totalmente. Es terrible que un gobierno de izquierda popular haga eso, pero bueno. A ver, pero y al mismo tiempo voy contigo, Pero, Juan. no, al mismo... pero permítanme sí. una sola cosa Sí. que quiero diferir con el diputado. Ajá. Marx se quedó rezagado en muchas cosas, estoy de acuerdo, pero en el tema, justo en el tema global, no. Su consigna, proletarios de todos los países unidos, él tenía una visión más allá de lo nacional, y yo creo que tenemos que recuperar eso, porque aquí, por buenas razones a lo mejor en una fase, y por eso el PRI fue hegemónico, no solo hacía fraude, ganaba porque la gente estaba con ellos. Y si hay un ejemplo de eso, Juan, es justo la frontera. Ustedes viven en economías, prácticamente en dos economías. Claro. Sí, definitivamente. Y eso, bueno, pues sí nos da un poquito más de ventaja con el resto del país, ¿verdad? Pero, sin embargo, también nos da más necesidades, más aspiraciones a estar mejor, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Pues el nivel de expectativas es lo que explica un poco también este movimiento tan fuerte en la frontera. Así es, por ejemplo, anteriormente, hace de 5 años hacia atrás, Matamoros era sumamente atractivo para que fuera gente de todo el país a trabajar en la maquiladora. Después, pues, Reynosa se fue convirtiendo en algo así. Por ejemplo, Reynosa venía a Veracruz, venían a llevar gente. Y al revés, Matamoros, iba gente a Matamoros. Se ha preguntado que si Matamoros es un trampolín para cruzar. No, Matamoros no es un trampolín. Matamoros es una ciudad que la gente va a buscar trabajo allí. Entonces, todas estas situaciones ya demandaban una mejor economía. Ya dejó de ir gente a la frontera. Mucha gente dejó de ir a Matamoros y a toda la frontera porque encontraron trabajos parecidos en el centro del país. Entonces, Matamoros necesita estar en mejor condición económica para que vuelva a ser esa región fronteriza maquiladora que ha sido toda la vida. Ya me voy y les diría, lo que está sucediendo en Matamoros, ¿es aislado, una cuestión aislada o el botón de muestra? Yo es creo un botón de muestra. Es un botón de muestra y es basado en una gran inconformidad de un incumplimiento de una cláusula que está establecida en los contratos colectivos. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo ¿Coinciden, que sí, difieren? y creo que esto efectivamente a las revisiones contractuales de todo el año los va a impactar. Joel. Yo creo que es el inicio de una insurgencia que ojalá tenga un desenlace positivo de construcción, de desarrollo, Reformista, pacífico. que haya una reforma laboral. Real. Creo que vamos a estar de acuerdo aquí en la mesa, por lo menos, en que una de las demandas que hoy tiene que ver este gobierno es que se requiere esa reforma laboral para poner al país al nivel del resto. Pero, Hagámoslo por el país. pero esa reforma de fondo, de forma, no
dividida, no ciertos sectores, ¿verdad? Exactamente. No sesgada, Y quiero decir. sesgada. Y lo que dijo Por aquí México. la doctora, y no para construir una clientela. Sí. Eso ya tenemos que acabar con eso. Bueno, ya me voy. Absolutamente. Queda material para otro programa, ya le entraremos, vamos a darle seguimiento. Tema Juan de Villapuerta, sindicatos. líder de los sindicatos de maquiladoras allá en Matamoros. Muchas gracias por haber venido Al con contrario. nosotros. María Shelwansi, muchas gracias. Un placer, como siempre. Joel Ortega, un Gracias. privilegio. Paco Moreno, muchas gracias A la por haber estado orden. con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado acompañados aquí en Opiniones Cruzadas. Nos vemos mañana.